Los psicodélicos y su potencial capacidad para mejorar cualquier sufrimiento psicológico se han vuelto un hot topic. Existen documentales, libros, cuentas de Twitter e Instagram dedicados a la divulgación de los beneficios que la psilocibina, el LSD, la ketamina u otras sustancias pueden tener en la salud mental, además de promover su uso como un método alternativo a la farmacología o suplementario a la terapia. Esta idea no es nueva. El uso de psicodélicos ha sido una práctica ancestral humana, con información que data de hace 1000 años en Latinoamérica, con propósitos medicinales y espirituales. Más recientemente, entre 1950 y 1960, personas como Humphrey Osmond o Timothy Leary fueron pioneros en la exploración académica de los psicodélicos y sus efectos. Osmond fue el primero en estudiar el efecto del uso del LSD para tratar la adicción al alcohol, con resultados prometedores. Según su estudio, a finales de 1950, 45% de las personas tratadas no volvieron a tocar una gota de alcohol, en un año después de tener la intervención con el LSD. Y Leary es famoso por ser una gran influencia en el movimiento de contracultura de los 60 de Estados Unidos, con su frase Turn on, tune in, and drop out. que invitaba a dejar la sociedad convencional, encenderse con la experiencia de los psicodélicos y sintonizar con la nueva perspectiva adquirida de la experiencia. Además de su papel en la academia, donde lideraba un laboratorio en Harvard haciendo estudios con descripciones en tiempo real al momento de administrar LSD a voluntarios, siendo una de las primeras personas en advocar por el estudio y uso de psicodélicos en la academia. Pero a finales de los 60, en Estados Unidos, el LSD y otros alucinógenos fueron prohibidos y el panorama de los estudios académicos con psicodélicos se tornó oscuro cuando en 1971 Nixon salió a decir: America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Generando así el valle en investigaciones relacionadas con psicodélicos entre 1980 y los 2000. Y aquí estamos, en el 2023, en un mundo en el que la estigmatización al consumo de drogas es mucho menor que antes, y en una sociedad que permite la exploración científica de los efectos de sustancias que potencialmente podrían solventar la crisis de salud mental en la que vivimos. Lo cierto es que aunque ha habido un cambio de perspectiva frente al estudio de los psicodélicos y sus efectos se han empezado a estudiar ya hace varios años, no existe conocimiento científico concluyente alrededor de los efectos de los psicodélicos en la salud mental, por lo menos comparado con las opciones de intervención más tradicionales como la medicación y la terapia psicológica, que para ser honesta, tampoco es que sean 100% efectivas. Entonces, ¿qué sí sabemos sobre los efectos de los psicodélicos en la salud mental? Antes de responder esa pregunta, voy a introducirlos al estado de la investigación en psicodélicos, posibles sesgos y conflictos de interés que han surgido para establecer un piso en común en el que la respuesta a la pregunta no se convierta en un montón de estadísticas en el vacío. Empecemos. Google Scholar me devuelve 3.650 artículos publicados cuando busco con las palabras psicodélicos y salud mental, así que hay producción científica al respecto. ¿Con qué nivel de calidad? Pues no lo sabemos. La investigación en psicodélicos expresa de los sesgos personales de quienes investigan, de la rat race del mundo académico que deviene en una obsesión con publicar artículos con resultados positivos en los que muchas veces se compromete la calidad de los estudios y expresa también de los intereses de la industria farmacéutica que se proyecta en 7.000 millones de dólares. Empecemos por lo primero, los sesgos de investigación. Es importante tener en cuenta que la ciencia no es una práctica encapsulada en una cajita de vidrio libre de toda influencia cultural y social de nuestros tiempos. La ciencia está enmarcada en un contexto histórico y está hecha por personas que hacen parte del mundo social. Así que precisamente porque no es una práctica exenta de sesgos, personas del mundo académico ya han hecho un llamado a revisar de cerca las metodologías de los estudios con psicodélicos, ya que varios de los estudios que claman resultados positivos se han hecho con poblaciones pequeñas de menos de 20 personas, con intervenciones de hasta un año, sin seguimiento después de ese tiempo y sin asignación aleatoria de grupos. De hecho, se han encontrado estudios publicados donde no se comparan grupos, o sea, estudios en donde se concluye que hacer una terapia con psicodélicos genera efectos positivos en personas con alguna condición psicológica, sin comparar ese grupo con otro grupo que no recibió la terapia, lo que indica que la conclusión sobre los efectos positivos de los psicodélicos no es una conclusión robusta, por lo menos en este tipo de estudios. Piensen que ya se sabe que el placebo genera efectos positivos en algunas condiciones, pero no por eso los médicos recetan pastillas de azúcar a sus pacientes. Bueno, no todos. De hecho, porque sabemos eso, es que se ha establecido como escenario ideal de experimentación la comparación entre grupos, en donde se tiene un grupo control, el grupo del placebo y un grupo experimental, el grupo en el que se testea la terapia, el psicodélico, el fármaco, lo que sea que se esté testeando. Y de esa comparación sí que se pueden sacar conclusiones robustas. En este caso, por ejemplo, el escenario ideal
sería tener estudios en los que se compararan grupos de personas con algún diagnóstico, el primero haciendo terapia con psicodélicos y el segundo recibiendo placebo, ¿cierto? Pues no. Cuando hablamos de salud mental y psicodélicos, usar pastillas de azúcar en el grupo de control no es la mejor idea para evaluar los efectos de estas sustancias, debido a que es muy fácil darse cuenta como participante de si uno está o no en el grupo que recibió psicodélicos. El LSD y la pastilla de azúcar producen sensaciones muy distintas en el cuerpo. Y claro que los efectos de cualquier psicodélico son más o menos obvios dependiendo de la dosis. Sin embargo, la mayoría de las dosis de intervenciones psicoterapéuticas son suficientes para notarlo. Y esto, en juego con las creencias o expectativas que los participantes tienen, pueden alterar los resultados, pues se sabe de la existencia del sesgo de anticipación, en la que los resultados post-sesión se ven afectados por las expectativas o el mood de la persona previos a la toma del psicodélico. Por eso se han creado placebos activos, que en vez de ser pastillas de azúcar, son pastillas con algún tipo de sustancia que imita hasta cierto punto los efectos que puede tener el consumo de psicodélicos. Incluso algunos estudios utilizan como placebo microdosis de 20 microgramos con el fin de limitar en la medida de lo posible que los participantes sepan a qué grupo fueron asignados. Como ven, utilizar un grupo control con un placebo que sea indistinguible de un psicodélico es un reto gigante para la investigación en este tema. El placebo y los demás retos metodológicos que acabo de nombrar, como las muestras pequeñas, la falta de registro después de un año, el placebo activo y los grupos control, son todos relativamente fáciles de abordar con suficiente tiempo y recursos. Pero hay algunas cosillas que han salido a la luz en la investigación con psicodélicos que están muy lejos de una solución sencilla. El gran renacimiento de la investigación de los psicodélicos es en parte porque la guerra contra las drogas la ganó el mercado, y los psicodélicos son una oportunidad gigante para enriquecerse legalmente, para crear y vender pastillas con gramaje estandarizado utilizando el componente activo de elección o su versión sintética, para crear clínicas especializadas y para patentar procedimientos. La idea es institucionalizar y regular la práctica terapéutica con psicodélicos. Esto lo que significa es que algunas compañías pretenden establecer prácticas comunes para la intervención con psicodélicos, desde el gramaje de las píldoras hasta cómo se lleva la terapia, algo a lo que yo personalmente le encuentro sentido. Es una nueva forma de hacer terapia basada en ciencia, por lo que algunos estándares básicos sobre cómo hacerlo tienen que ponerse sobre la mesa. Pero no podemos negar que los intereses económicos detrás de generar nuevos fármacos, patentes o protocolos indiscutiblemente permean la forma en la que se hace ciencia. Y por ende, el conflicto de intereses que se evidencia en muchas de las publicaciones dedicadas al estudio de fármacos psiquiátricos, como los antidepresivos, también se ha evidenciado en el estudio psicodélico. No es secreto que muchas de las personas encargadas de diagnosticar y medicar condiciones como la depresión pueden ser receptoras de dineros provenientes de la industria farmacéutica, o incluso hacer parte de juntas directivas de estas compañías gigantes que tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida humana. Y esto genera, por ejemplo, que estudios financiados por este sector tiendan a publicar resultados positivos más frecuentemente que estudios que se financian con dinero público, o que psiquiatras que tienen alguna asociación con empresas farmacéuticas tiendan a prescribir más los productos de la empresa para la que trabajan que otros medicamentos. Y bueno, todo esto porque Big Pharma quiere money, quienes investigan necesitan money para sus experimentos y todos queremos y necesitamos money, pero volviendo al tema. Es importante tener en cuenta que aunque no en todos los casos, algunas publicaciones relacionadas con los efectos de los psicodélicos están sesgadas positivamente por presiones económicas, tal como ha pasado con las publicaciones de antidepresivos. Esto lo digo porque, sobre todo, en mucho del contenido sobre psicodélicos parece desconocerse o ignorar la existencia del sesgo de publicación y los conflictos de intereses que permean la literatura sobre este tema, como si quienes experimentan con psicodélicos pudiesen escapar de las dinámicas del mundo académico, social o económico. Ahora, todo lo que he dicho anteriormente es un marco que sí, que es cierto, un poco en tono negativo y medio conspiranoide, pero que nos ayuda a traer a tierra todo ese bombo publicitario pro terapia psicodélica y nos deja ver que además de que existan genuinas intenciones por proveer soluciones al sufrimiento de muchas personas que no han encontrado solución en métodos terapéuticos tradicionales, también existen intereses económicos que se ha demostrado que permean la investigación científica y de los que hay que ser conscientes al momento de leer y analizar estos artículos. Y claro que existen personas comprometidas con desarrollar estudios con metodologías lo menos sesgadas posibles para ver qué funciona y qué no en el ámbito de los psicodélicos y la salud mental. Y de esos estudios vamos a hablar hoy. ¿Qué sabemos sobre los psicodélicos y la salud mental? Como vemos en el video de la meditación, un estudio no es suficiente para dar una respuesta más o menos concluyente sobre el efecto de A sobre B. Para eso existen los metaanálisis,
en donde se revisa si hay consenso en los resultados de los estudios que intentan resolver una pregunta en particular. Aquí vamos a reducir un poco la pregunta porque sustancias y diagnósticos hay muchos, así que hoy elegí hablar de dos diagnósticos en particular. La depresión, porque es una de las condiciones que más se ha estudiado en intervenciones con psicodélicos, y la ansiedad, porque esto en experimentos con psilocibina y MDMA. Pero si les interesa conocer los efectos de estas sustancias u otras en condiciones como estrés postraumático o adicción, pues déjenme saber y hago otro video. Antes de hablar sobre si la depresión o ansiedad mejoran con el consumo de psilocibina o MDMA, es importante saber qué hace que una persona sea diagnosticada con depresión o con ansiedad. El DSM-5, corto para la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, es la herramienta principal que usan profesionales de la salud para diagnosticar condiciones como depresión, ansiedad, etc. Según este libro, la depresión es un trastorno de salud mental caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza, así como por la pérdida del interés en actividades que antes eran placenteras. Las personas con depresión también pueden experimentar fatiga, cambios en el apetito, dificultades para dormir o dormir mucho, dificultades para concentrarse y en algunos casos pensamientos suicidas. La depresión es diferente de la tristeza en frecuencia e intensidad y se presenta de formas muy particulares para cada persona. Por otro lado, la ansiedad, o como lo llama el DSM, un trastorno de ansiedad, se caracteriza por la preocupación excesiva o inquietud acerca de varios temas o actividades, como el trabajo o la salud. Estos sentimientos de ansiedad pueden ser tan intensos que interfieren con la vida diaria y la capacidad de realizar tareas normales. Los síntomas comunes de ansiedad incluyen inquietud, falta de concentración, irritabilidad, fatiga, dificultad para dormir y sudoración excesiva. Lo anterior es un abrebocas superficial para que entendamos un poco el contexto general de cómo se definen la depresión y la ansiedad, pero es importante señalar que ambas son condiciones complejas que albergan categorías diagnósticas más específicas y en las que se amalgaman variables biológicas y sociales que aún no se terminan de entender y que podríamos explorar más de cerca en otro video. Por ahora nos vamos a concentrar en cuáles son los efectos de la psilocibina en ansiedad o depresión según la literatura, además de los efectos del MDMA en estos dos diagnósticos. Actualmente existen ya varios metaanálisis sobre la influencia de los psicodélicos en la depresión. El problema, como dije anteriormente, es que encontrar metaanálisis con estudios que hayan seguido métodos en los que se utiliza un placebo activo, asignación aleatoria y métodos en los que tanto participantes como quienes investigan desconocen el grupo al que han sido asignados, no es fácil. De hecho, no logré conseguirlo. Pero conseguí un metaanálisis que estudia los efectos de la psilocibina con 2 de los 3 criterios que les nombré anteriormente. La cuestión es que la mayoría de estudios con metodología robusta sobre los efectos de los psicodélicos en depresión se han hecho o en personas con depresión resistente a tratamientos tradicionales o en personas con depresión a causa de enfermedades como el cáncer. De hecho, Matthew Johnson, uno de los académicos más famosos, digamos, que produce y divulga sobre este tema, se ha concentrado sobre todo en estas poblaciones. Esto quiere decir que los resultados que voy a presentar ahora no son generalizables a todas las personas diagnosticadas con depresión, pero claro que si funciona con las personas en el lado más severo del espectro, pues tiene sentido pensar que funciona con el resto. Este estudio publicado en el 2020 es en serio un muy buen trabajo y los invito a revisarlo. En el análisis se valoran estudios en donde todos los participantes habían sido diagnosticados con depresión o ansiedad asociados a una enfermedad de alto riesgo, la mayoría de participantes con cáncer, y en todos los estudios se usaron grupos control con placebo activo, que ya explicamos que son anteriormente. También es importante señalar que los estudios evaluados utilizaron tests adicionales al DSM-5 para evaluar la depresión y la ansiedad antes y después de las intervenciones con psilocibina para medir los cambios. El metaanálisis encontró que en ambas condiciones, tanto ansiedad como depresión, el grupo que fue tratado con psilocibina tuvo una reducción importante en síntomas de ansiedad o depresión, comparado con el grupo que no recibió esa intervención. El artículo dice: la psilocibina induce una reducción tanto en el test de depresión como en el test de ansiedad en todas las dosis probadas. Y según lo que pude revisar, el MDMA se ha tendido a explorar más en trastorno de estrés postraumático que en depresión o ansiedad, y no logro encontrar un metaanálisis sobre sus impactos. Un estudio que encontré bajo los criterios que les comenté anteriormente fue hecho con personas con autismo y ansiedad social. En este estudio, 12 participantes fueron divididos en 2 grupos, el grupo control con un placebo y el grupo que consumió MDMA. Además de la sesión con psicodélicos o placebo, todos los participantes del estudio tuvieron sesiones de psicoterapia.
El artículo encontró reducción en el puntaje de un test de ansiedad mayor en el grupo tratado con MDMA versus el grupo que fue tratado con placebo. Para esto utilizaron la escala Lebowitz de ansiedad social que ven en el eje Y de la gráfica. Como ven, después de terminadas las sesiones y en la revisión 6 meses después, el grupo que consumió MDMA tuvo puntajes más bajos en la escala teniendo en cuenta el punto inicial o baseline que las personas en el grupo placebo. Este es un estudio exploratorio con resultados positivos para las personas con ansiedad social. Sin embargo, la muestra de 12 es una limitación grande reconocida por los autores. Si alguien encuentra un artículo que explora la relación entre el MDMA y la ansiedad o la depresión, déjenmelo saber. ¿Pero la psilocibina es mejor que los antidepresivos? Está este estudio del 2020 que compara dos grupos bajo la misma intervención terapéutica. En un principio, todos los participantes tuvieron una sesión terapéutica con LSD, solo que un grupo consumió una dosis menor con placebo activo, mientras que el otro grupo sí consumió una dosis de LSD importante. En la segunda parte, el grupo que había consumido placebo consumió escitalopram, un antidepresivo, por unas semanas, y las personas del grupo con LSD recibieron placebo. El estudio concluyó que no existían diferencias significativas entre los dos grupos al final de las sesiones, o sea que las diferencias en los resultados de las escalas de depresión de los grupos no eran muy diferentes entre el grupo con psilocibina y el grupo con escitalopram. Rosalind Watts, una investigadora de psicodélicos y coautora del estudio, explica que esto se puede deber al proceso terapéutico, que fue una condición común en todos los participantes. Según ella, la intervención terapéutica puede tener más influencia sobre el resultado que el componente que se tome. Un punto interesante a tener en cuenta, ya que las experiencias cualitativas de los participantes y la descripción sobre el acompañamiento terapéutico no se tocan mucho en la literatura. Ahora, ¿cuál es la explicación detrás de los resultados positivos en estos ensayos clínicos? A ciencia cierta, no se sabe completamente cómo operan dichas sustancias en el cerebro, aunque hay algunas ideas. En cuanto al MDMA, los autores del estudio describen que como se sabe que el MDMA aumenta los niveles de serotonina y otros neurotransmisores en el cerebro, dichos efectos serotoninérgicos probablemente contribuyeron a que los participantes pudiesen acceder a estados previamente inaccesibles de calma y bienestar y a que pudiesen experimentar una mayor comodidad con el contacto visual prolongado, algo poco frecuente para personas dentro del espectro autista. Por otro lado, los autores del artículo con psilocibina escriben que en los estudios de resonancia magnética se ha evidenciado que la psilocibina induce la desactivación de una parte de la corteza prefrontal, la zona medial, que usualmente se ha descrito como una zona hiperactiva en pacientes con depresión. Otros estudios apoyan la idea de que la psilocibina atenúa la activación de la amígdala en respuestas a estímulos visuales relacionados con amenazas, y puede que este sea uno de los mecanismos subyacentes a la efectividad de la psilocibina en la depresión y la ansiedad. Dado que la amígdala es extremadamente importante en la percepción y generación de emociones y la hiperactividad de la amígdala en respuesta a estímulos negativos está correlacionada con estados de ánimo negativos en pacientes deprimidos. También parece que la psilocibina puede alterar de forma importante la actividad de una red de la que ya hablamos en el video de meditación, que se llama la red neuronal por defecto. Y en general, esta desestabilización del cableado del cerebro que genera el consumo de psilocibina puede generar cambios positivos a largo plazo, según el estudio. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta por qué se producen cambios en el estado de ánimo después de las terapias con psilocibina, y aunque tengamos conocimiento sobre alteraciones en ciertas zonas del cerebro, no tenemos claro cómo dichas alteraciones en zonas específicas interactúan entre sí para producir cambios duraderos en personas con condiciones como depresión o ansiedad. Tampoco es que al día de hoy entendamos muy bien cómo funciona la depresión o la ansiedad a nivel cerebral. Sí que tenemos ideas y algunas zonas identificadas, pero como decía antes, son condiciones que aún están en estudio y de las que aún queda mucho por aprender. Las personas de los estudios analizados en el grupo de pacientes terminales, en el estudio con psilocibina, informaron alivio de la ansiedad, reconciliación con la muerte, desacoplamiento emocional del cáncer, reconectarse con la vida y mayor confianza. Estos reportes, además de las mejoras en los tests, son resultados, en mi opinión, muy positivos, sobre todo considerando que en general la psilocibina, por lo menos en estos estudios, no generó mayores efectos adversos. Los autores escriben que hay algunas referencias a la náusea, al malestar físico y psicológico, a episodios transitorios de angustia psicológica y ansiedad, pero no hay casos de trastornos de percepción prolongados después de la terapia ni psicosis prolongada. Esto debido a que los pacientes del análisis fueron cuidadosamente monitoreados en un ambiente tranquilo y relajado, y se les había informado previamente sobre los efectos que la sustancia podía tener en sus cuerpos y en sus mentes. La preparación para las sesiones, o lo que se conoce como el set y el setting, es uno de los pilares de la terapia psicodélica.
El set hace referencia al estado mental o emocional del paciente antes de tomar un psicodélico y el setting hace referencia al entorno físico y social en el que se lleva a cabo la sesión. Un entorno adecuado puede ayudar a facilitar la experiencia, aumentar los niveles de confianza con los terapeutas y reducir el riesgo de crisis al momento de la terapia. Los efectos adversos de la psilocibina en los estudios evaluados son casi inexistentes comparados con los efectos conocidos de los antidepresivos, que van desde alteraciones del deseo sexual, insomnio, erupciones en la piel, hasta dolores de cabeza, náusea y diarrea, entre otros. Sin embargo, otros estudios sí han descrito algunos riesgos del consumo de psicodélicos que, según yo, requieren atención. Por ejemplo, el trastorno de persistencia de percepciones alucinatorias es un trastorno psiquiátrico poco común que puede ocurrir después del consumo de alucinógenos como el LSD, la psilocibina, el MDMA o la mescalina, algo así como un trip que no acaba. Las personas con esta condición experimentan flashbacks o percepciones alucinatorias repetitivas que persisten después de terminado el uso del psicodélico. Estas percepciones pueden ser visuales, como por ejemplo rastros visuales del movimiento de los objetos, auditivas, táctiles o multisensoriales, y pueden durar desde unos pocos minutos hasta años. Es una condición muy rara y puede pasar después de un único consumo o después del consumo repetido de algunos psicodélicos. En un estudio sobre los efectos de la psilocibina en la depresión del 2022, se describió que además del dolor de cabeza, náusea, mareo y fatiga, algunos participantes presentaron ideación suicida o comportamiento autolesivo. En este caso, los participantes mostraron un empeoramiento del estado suicida después de consumir psilocibina, por lo que el estudio concluye que la probabilidad de suicidio exige una vigilancia clínica en futuros ensayos de los efectos de la psilocibina en la depresión. También hay evidencia sobre la posible asociación entre estados psicóticos y episodios paranoides después del consumo de psicodélicos. Aunque la evidencia aún es contradictoria, hay varios estudios, sobre todo estudios de casos, de personas que han desarrollado manía o psicosis prolongada después de consumir psilocibina. En un estudio del 2021, que evaluó los efectos de psilocibina en personas diagnosticadas con depresión bipolar, encontró que 17 estudios de casos sugieren un riesgo potencial de desencadenar un episodio maníaco después del consumo. Sin embargo, en el artículo resaltan que es muy raro que esto pase y que con un encuadre apropiado se pueden mitigar las posibilidades de que estos episodios se desencadenen. Pero como decía antes, no tenemos suficiente conocimiento de las formas en las que los psicodélicos y algunos trastornos interactúan. De hecho, las personas con trastorno bipolar o algún trastorno con síntomas psicóticos, quienes sufren alucinaciones o delirios, son excluidos de los estudios psicodélicos por consideraciones de seguridad, por lo que no hay información sobre cómo el consumo de este tipo de sustancias afecta a esta población o a quienes tienen predisposiciones a desarrollar estos trastornos. Y la cuestión es que muchos diagnósticos se dan en conjunto. Quien tiene depresión, por ejemplo, también puede presentar síntomas de otros trastornos, por lo que la investigación sobre diagnósticos comórbidos, que es la forma de decir que una persona padece más de una condición, es indispensable, pero aún muy poca en los estudios con psicodélicos. Otro riesgo tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas en estados alterados de conciencia y la naturaleza de la terapia con psicodélicos. En una sesión con psicodélicos, la relación terapeuta-paciente es mucho más íntima que en sesiones tradicionales. Es relativamente normal que exista contacto físico entre terapeuta y paciente, ya que sostener la mano del paciente o colocar la mano sobre su hombro puede proporcionar una sensación de soporte, apoyo y conexión que ayudan a la persona a transitar por emociones turbulentas que pueden surgir en la terapia. Pero hay una línea muy clara que algunos terapeutas parecen ignorar y tristemente se han reportado casos de abuso sexual en ensayos clínicos, en los que los terapeutas utilizan la confianza y vulnerabilidad de los pacientes para abusarles. Aquí no voy a tocar los casos específicos en detalle, pero pueden revisarlos en las referencias. El lío está en que las posibilidades de discernir entre realidad y alucinación en estados alterados de conciencia es difícil, y eso le da mucha ventaja a quienes buscan aprovecharse del otro con excusas de sanación. En el caso particular de Megan Buison, si estoy pronunciando bien su apellido, creo que no. Megan Buison. Una de las mujeres que denunció su caso de abuso en un ensayo clínico con MDMA, pasaron 5 años antes de que las autoridades tomaran sus denuncias de abuso sexual en serio, y ella es solo uno de los casos reportados. Con el uso de psicodélicos, fármacos y prácticas individuales que contribuyen positivamente al bienestar de las personas, como meditar, comer sano y hacer ejercicio, de las que he hablado en el canal y muy seguramente seguiré hablando, existe el riesgo de caer en la idea de que las enfermedades mentales competen únicamente al individuo que las padece. Bajo esta línea de pensamiento, el malestar se origina en el individuo y se soluciona únicamente en el individuo, o a nivel individual.
El vuelco al individuo como eje de atención en el mundo de la salud mental ha sido llamado el psicocentrismo, la suposición hegemónica de que todos los problemas humanos residen dentro o son un efecto del individuo, la mente y o el cuerpo, en lugar de ser un producto y expresión de problemas sociales, políticos, históricos o económicos, promoviendo un modelo en donde el individuo tiene que embarcarse en una búsqueda de comprensión de sus propios déficits, ignorando los déficits de la sociedad que generan problemas individuales. No me tomen a mal, el uso de prácticas terapéuticas concentradas en el individuo son útiles para lidiar con muchas de las condiciones que afectan a las personas hoy en día, pero se queda corta al momento de prevenirlas o generar acciones para mitigarlas. En Colombia, por ejemplo, se han implementado líneas telefónicas gratuitas para la atención de salud mental, una estrategia que parece tener sentido y que no dudo ha ayudado a personas en momentos de crisis, pero que se queda corta cuando el país no provee soluciones a la pobreza, violencia de género, acceso a la salud y educación de calidad. Tendemos entonces a culpar a quienes padecen de alguna condición porque pensamos que el sufrimiento es causa de sí mismos, debido a sus malas decisiones, estilos de vida o falta de deseo de mejorar, sin siquiera cuestionar cómo la clase social, el género o el contexto social juegan un papel importante en la generación de dicho sufrimiento o malestar. Volviendo al uso de psicodélicos, el boom de la investigación que les acabo de describir se enmarca como otra práctica que puede quedarse únicamente en el plano individualista, cayendo en el riesgo de ignorar la complejidad de factores que toman lugar en la generación y tratamiento de la enfermedad mental, para afrontar solo uno de ellos. Hay un estudio muy interesante que explora los resultados de tratamientos con psilocibina diferenciados por origen étnico. En este estudio se encontró que el uso de psilocibina disminuyó la aparición de malestar psicológico e ideación suicida en participantes blancos y población hispanas, pero para los participantes negros, indígenas y multirraciales, el uso de MDMA y psilocibina no se asoció con menores probabilidades de ideación suicida o malestar psicológico. Los autores del estudio invitan a revisar las posibles causas de estos resultados y aunque las razones son especulativas, el artículo describe que el racismo y el prejuicio que se vive en Estados Unidos, de donde son los participantes del estudio, puede afectar a las minorías y que quienes hacen parte de estos grupos pueden tener una relación diferente con el consumo de psicodélicos, ya que cometer actos ilegales como consumir psicodélicos representa un porcentaje de riesgo de encarcelamiento muy diferente según la raza y el origen étnico. También los autores hablan de que la mayoría de la ciencia con psicodélicos ha sido hecha y estudiada por personas de European descent, por lo que la investigación debería considerar y crear protocolos en los que se tengan en cuenta diferencias étnicas y raciales. Y claro, incluir más diversidad poblacional en las muestras con psicodélicos. Uno podría especular que el extremo racismo al que se enfrentan personas de color en países como Estados Unidos, de donde son los participantes del estudio, podría ser una de las causas del malestar, que se escapa enteramente a las posibilidades terapéuticas de la psilocibina y que muy probablemente mermaría si se toman medidas sociales y no solo individuales para atacar el problema. Más allá de encerrarnos en el eco de las posibilidades positivas de los psicodélicos, que no niego, parecen ser prometedoras, pensemos que para reducir la crisis de la salud mental de la que todo el mundo habla, además de dar a conocer estrategias individuales para mitigar el sufrimiento, es necesario demandar medidas sociales y políticas que aborden la desigualdad económica, la discriminación y el acceso limitado a servicios. Porque a veces la gente no necesita un terapeuta, sino dejar de preocuparse por sobrevivir. Y con respecto a los psicodélicos y la terapia, creo que aunque es una opción que parece prometedora, como ya dije, deberíamos evaluarla con más cautela, un poco más afuera del hype. Pero esa es mi opinión. Créense ustedes una y compártanla en los comentarios. No, fuck. Coño, esto. Tal como en el... Wait. No, culo. Entonces... No. No. En la posibilidad de que eso es que... no. Posibles sesgos y completa. Voy a leer de nuevo esta. Entonces, pero que se queda corta cuando el país no provee soluciones a la cuando el país no provee